Yo creo que cuando los ministerios han reunido una experiencia de muchos años a través de los cuales Dios les ha hablado, sin duda que en estos tiempos finales que estamos viviendo, cada palabra, cada cosa que está saliendo de sus bocas es una palabra llena de sabiduría y llena de poder, porque no solamente va expresado lo que Dios está revelando en un primer momento a la vida ministerial, quizá de un ministro joven, sino que yo creo que trae el tremendo poder de una vida llena de experiencia, en la cual esa palabra que se revela primeramente ha sido vida en esos ministerios. Y lo maravilloso es ver cómo Él nos mostraba y nos enseñaba cómo la fe que mueve montañas, la fe que levanta a los paralíticos, la fe que hace grandes prodigios, es la misma fe que está produciendo en estos tiempos milagros internos tremendos. Está haciendo que el padre que no puede amar a sus hijos ahora los ame. Está haciendo que las madres que se han sentido desechadas, que no han podido darle estatura según ellas, puedan saber que esa fe en Dios y el poder del Espíritu Santo en medio de sus vidas está produciendo cambios internos. Es la fe que está haciendo que los hijos puedan volver a los padres, y es la fe que está haciendo que los padres puedan volver a los hijos. Un ministro hace un momento me decía que ya el espíritu de Elías se está moviendo. Y yo creo, hermano, que en estos tiempos finales, como lo dice Malaquías el capítulo 4, ya el espíritu de Elías se está moviendo en las familias, y precisamente creemos que Dios va a hacer grandes transformaciones en cada uno de nosotros. Pero es la fe interna, es la fe que produce que un Abraham, sin haber visto las promesas, pudo ser el padre de la fe. Sin haber visto las promesas que le fueron dadas, él se pudo mantener firme, como viendo la Jerusalén celestial. No pudo ver todo lo que Dios le dio, pero sabía que Él lo iba a dar. Pero lo que produjo esa fe en Él fue agradarle. Así que Dios, creemos, hermanos, que en estos tiempos está haciendo que uno pueda acercarse a aquel que verdaderamente tiene poder para transformar nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo lo quiero llevar a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios. Y quiero leer con usted algunos versos. Y aunque les soy honesto, traigo mi papel, como que el Señor nos está llevando a hablar ciertos aspectos que quisiéramos tocar. Qué lindo es cuando el Señor saca a luz la necesidad que nosotros tenemos y nos habla. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero el verso 2 es el que me está saltando mucho. Y antes de leerlo, yo quisiera que por un momento usted pensara que es el apóstol Pablo, un ministro llamado el perito arquitecto de la iglesia. A él le fueron dados los planos de la iglesia, del edificio cuyas piedras vivas somos nosotros, y que vamos a conformar ese edificio de Dios, donde la presencia misma de Él va a residir eternamente, porque usted y yo, dice el Apocalipsis, seremos columnas en el templo de nuestro Dios. Ese es el plan y ese es el desarrollo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Pero el tremendo apóstol Pablo, el que fue utilizado de parte de Dios para poder establecer las diferentes iglesias, y eso de alguna manera establece su ministerio apostolar, lo encontramos aquí en el verso 2 diciendo estas palabras. Y la palabra o el sentido que yo quiero darle a esto
es para que cada uno de ustedes, así como los corintios, las ovejas de la iglesia de Corinto y todas las ovejas de ese tiempo que pudieron oír lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo acá, usted pueda oír lo que el Espíritu Santo les quiere decir en relación a usted y sus ministros. Dice el apóstol Pablo, aceptadnos en vuestro corazón. Yo no puedo pensar que el apóstol Pablo, después de haber sido padre espiritual para esa tremenda iglesia de Corinto, donde la primera epístola nos narra los portentos, los milagros, las señales, todo el respaldo del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto era tremendo. Usted puede ver que los 9 dones del Espíritu se manifestaban poderosamente en esa iglesia. Usted puede notar que la visitación ministerial era tremenda porque podían oír al apóstol Pedro. Le podían preguntar qué había sentido cuando el Señor lo llamó a caminar sobre el mar, y el apóstol Pedro, que seguramente, como lo leemos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, ministró en esa iglesia. Hermano, era poderoso los mensajes de este apóstol ahí en la iglesia de Corinto. Ellos habían sido ministrados por tremendos ministerios como el de Pablo, como el de Apolos. Sin embargo, eso los había llevado solamente a la división. Usted recordará que el apóstol sentía en su corazón el daño como padre espiritual de esa iglesia cuando ellos empezaron a hablar que se querían ir con Apolo, porque hablaba muy bonito. Porque Apolos había estudiado todas las técnicas de la oratoria y era un pico de oro. Y Dios lo utilizaba de una manera tremenda. Sin embargo, el corazón de los corintios se había desviado tras el hombre. Y usted sabe que los hombres solamente somos canales a través de los cuales Dios quiere bendecir a su pueblo. Otros andaban buscando a Pedro, otros al apóstol Pablo, de alguna manera se mantenían fieles a lo que él había establecido en sus corazones siendo su padre espiritual. Pero otros, como los hemos llamado los más espirituales, decían que ellos solamente seguían a Jesús. Y como alguien dijo en este púlpito alguna vez, eran los que estaban peor. Porque no querían reconocer el papel ministerial que Dios delega en los hombres. Que somos de pies de barro, sí. Y que tenemos defectos como ustedes, sí. Pero que a Dios le place poner y levantar y escoger ministerios que puedan bendecir a su pueblo. Pero el apóstol Pablo necesitaba, esta vez que escribe nuevamente algo a esos corintios, que los amaba entrañablemente. Pero lo que pide es que lo acepten en su corazón. Y el problema que se estaba dando es que él tuvo que escribir y tuvo que exhortarlos de una manera muy fuerte en el capítulo 5 de la primera epístola. Usted léalo en su casa. Pero recordará que esa iglesia donde se movían tremendamente los dones, donde pasaban cosas tremendas, había inmoralidad. Y como el mismo apóstol Pablo dice, inmoralidad que no se oía ni siquiera entre los gentiles, entre los inconversos. Y sin embargo, la iglesia estaba tan hinchada, estaba tan orgullosa de la visitación de Dios, que estaban de alguna forma minimizando la inmoralidad sexual que había en esa iglesia. Se hacían en buen chapín de la vista gorda. Era más importante todo lo que acontecía. Era más importante el gran avivamiento que había que la inmoralidad, el pecado escondido. Y ahí ya no era escondido, era evidente que la esposa del padre de uno de ellos habían caído en adulterio. Era inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo, con el celo que da el Espíritu de Dios, tuvo que escribirles y tuvo que hablarles, yo diría, de una manera muy fuerte, a tal punto que dice que les causó mucha tristeza. Y como que eso había generado una relación difícil entre los
las ovejas de la iglesia de Corinto y el apóstol. Y por eso él necesitaba, y dice acá, aceptarnos en nuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Qué tremendo es ver al apóstol defendiéndose ante sus ovejas, tratando de mostrar realmente cuál era el verdadero interés de él hacia ellos, que era de poderles trasladar bendición y, como dice acá, de exhortarlos a mantenerse libres o limpios de toda inmundicia de la carne y del espíritu, para poder perfeccionar la santidad, el apartarse para Dios, el consagrarse para Dios en el temor de Él. Pero yo sé que aquí hay ministros cuyos corazones han sido heridos. Adivine por quién. Por las ovejas. Porque muchas veces las ovejas pretendemos juzgar la vida de los ministerios. Y pretendemos de alguna manera, máxime cuando pudieran llegar a nuestros oídos los pies de barro del ministro, en lugar de cubrirlos, a veces los desnudamos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nos gusta hacerlo. Aunque no diga amén. Y el apóstol Pablo, yo veo, hermano, que en su corazón había decaimiento, porque constantemente tenía que defender su ministerio. Constantemente tenía que decirles que él no andaba tras ganancias deshonestas. Qué difícil debe ser para un ministro que Dios le permite tener un nuevo carro, oír que le digan, ahí van mis diezmos. Qué difícil, ¿no? Sin embargo, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que Dios provee lo que hay que tener en cuanto a la necesidad. Y si Dios está prosperando su vida espiritual, ¿cómo no de prosperar materialmente a aquel que Dios está usando de instrumento para bendecirlo? Sin embargo, el que escribe nunca tomó ocasión, y las ofrendas que recogía, es interesante que el apóstol Pablo las utilizaba para poderlas trasladar a las iglesias en necesidad. Él trabajaba con sus propias manos. Pero sin duda había demasiada acechanza, demasiado ataque, por el cual el apóstol Pablo necesitaba mejor trabajar con sus manos para poder, hermano, llevar a cabo todo lo que Dios le había dispuesto, ni siquiera para él mismo. Pero lo más tremendo de esto es que el pecado en la iglesia de Corinto era lo que lo tenía más preocupado. Y yo le quiero decir a usted como oveja que aquellos pastores, aquellos ministros que han sido puestos sobre la grey de Dios, sufren, lloran, se compungen ante el pecado de la congregación, ante la caída de la oveja, ante las heridas difíciles de las ovejas. Y quizás sus corazones se cargan de una manera tremenda cuando ven que aquellos hijos espirituales ahora van detrás de otra cosa. Y el apóstol Pablo, como representando a los ministros de todos los tiempos, dice, no hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, dice. Pero note usted lo que le puede pasar a un apóstol. Note usted lo que le puede pasar a un ministro. Y muchas veces los ministros están solos.
Y el pueblo quizá no se hace eco de las batallas espirituales que están librando los ministerios, porque sencillamente solamente están esperando recibir. Y lo más tremendo es que cuando se da, dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando usted recibe de los ministerios, usted también va a bendecir a los ministerios, orando por ellos, intercediendo por ellos, peleando batallas por ellos. Porque eso es importante en estos tiempos finales, porque usted sabe que el diablo es una estratega. ¿Usted cree que el enemigo, en estos tiempos donde la iglesia necesita que los oficiales estén claros y estén bien definidos y estén sobre sus pies firmes en la roca para poder guiar al ejército de Dios, usted cree que él va a atacarlo a usted? Va a atacar a los ministerios, va a atacar a los generales, va a atacar a los capitanes, va a atacar a la oficialidad. ¿Para qué? Para detener al ejército de Dios, que en estos tiempos finales se tiene que levantar para pelear la última batalla contra el enemigo, aunque es un enemigo vencido. Es un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero que tenemos nosotros que aprender a sujetarnos ante las órdenes de aquellos oficiales que están recibiendo las revelaciones de último tiempo, las estrategias para poder verdaderamente ganar esa última batalla, que aunque está vencida, está ganada, pareciera que en nuestra mente está perdida. Y dice el apóstol en el verso 5, pues cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos y por dentro temores. ¿Ha visualizado usted al tremendo apóstol Pablo con temor? ¿Cree usted que nuestro apóstol que nos cubre tendrá temores? ¿Tendrán conflictos afuera y temores adentro? ¿Y ha orado usted por eso? ¿Ha intercedido usted por eso? ¿Se ha identificado usted con eso? Aquellas iglesias que están representadas aquí y que tienen sus ministros, ¿han podido ustedes identificarse con la batalla tremenda de sus ministerios? ¿O solo los critican cuando hacen algo mal? ¿O solamente decimos, ay, no tuvo misericordia de fulano? No tuvo misericordia de sutano. No nos detenemos a pensar realmente que los corazones de los ministerios son heridos precisamente cuando sutano se tiene que ir, cuando mengano se tiene que ir, y que sus corazones son cargados profundamente a tal punto que hay temores por dentro, conflictos afuera. Las cargas de los ministerios son enormes, pero fiel es Dios que estarán en pie. Fiel es Dios que Él sostendrá a sus ministerios para los tiempos finales. Aleluya. Pero Dios que consuela a los deprimidos, oiga, un apóstol deprimido. Dios que consuela a los deprimidos, dice esta versión. ¿Se pueden deprimir los ministros? Se deprimen, se cargan. Como dijeran en buen chapín, quieren tirar la toalla. ¿Está usted realmente consciente de esa batalla espiritual? Estos son tiempos, hermanos, en los cuales nosotros necesitamos actuar como el cuerpo de Cristo, donde cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo también está enfermo. Pero cuando un miembro está pecando, todo el cuerpo también está siendo afectado.
Yo le pongo un ejemplo. Cuando Acán, con pecado escondido, iban dirigidos exactamente hacia poder tomar Jai. El pecado escondido de un solo hombre detuvo al pueblo y le causó una enorme derrota. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros podamos ahora ir siendo conjuntados por las coyunturas, para que todo el cuerpo de Cristo pueda verdaderamente fortalecerse los unos a los otros, levantarse los unos a los otros, exhortarse los unos a los otros, de tal manera que todo esto sea rodeado por medio del amor de Dios, para que el hermano, cuando se acerque a otro, él pueda recibir el amor de Dios a través de ese hermano, para poderlo levantar, para poderlo rescatar, para poderlo restituir, y no solamente para poderlo apachar. Pero yo vuelvo al pasaje. Y dice el verso 7, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Usted ha llorado por los ministros? No me responda. El Espíritu Santo lo ha llevado a usted a gemir por los ministros. Porque si todavía no lo ha llevado, yo creo que es un buen momento para que el Espíritu de Dios nos hable. Porque vemos aquí a un apóstol Pablo deprimido. Deprimido por el pecado en la iglesia de Corinto. Deprimido por el pecado que estaba viendo en sus hijos espirituales. Hoy los ministerios se pueden deprimir por las ovejas que se van. Hoy los ministerios se pueden deprimir por el pecado que todavía está haciendo presa en la vida de las ovejas. Hoy los ministerios se pueden deprimir cuando sus hijos ministeriales no son sabios en su actuación. Hoy los ministerios ministeriales pueden ser afectados hasta el punto de sentirse deprimidos. Y lo que necesitan esos ministerios, y cuando usted de parte de Dios pueda tener revelación o pueda ver claramente esos momentos difíciles, esos momentos de estar sentados debajo de la calabacera, esos momentos en los cuales también los ministros desearan morirse, como Jonás. ¿No es cierto que Jonás se quería morir? Tremendos ministros de Dios, profetas de Dios. Elías con su gran victoria en el Monte Carmelo. Después de la tremenda victoria, se sume en una depresión profunda por el ataque de una hija del diablo. Pero que seguramente provocó en él tales temores que hizo que el mismo Elías deseara morirse. Eso no está ajeno a los ministerios. Eso no está ajeno a aquellos que Dios ha puesto para dirigirnos, pero lo que necesitan ellos es, dice que el apóstol fue consolado cuando supo del gran afecto que le tenían. ¿Sabe que su pastor necesita saber del afecto que usted le tiene? ¿Sabe que su cabeza inmediata necesita conocer el afecto que usted le tiene? Pero muchas veces solo esperamos recibir el afecto de nuestros ministros, el afecto de nuestras cabezas. Quizá alguien por ahí podría decir, para eso se les paga. Pero yo sé que aquí no, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Nuestro celo por mí. ¿Tiene usted celo por sus ministerios?
Fíjese que a mí me ha impactado ver que el hombre de Dios, cuando llegó al Getsemaní, donde su alma dice que fue angustiada hasta la muerte, necesitó 3 hombres. 3 hombres débiles. 3 hombres llenos de defectos. Pero 3 hombres fieles. Si el hombre Dios en sus Getsemaníes necesitó 3 para interceder por él, 3 guerreros que le pudieran ayudar en la batalla espiritual horrenda que se estaba viviendo en el Getsemaní, donde él sudaba como gotas de sangre, el Dios hombre necesitó esa intercesión, esa identificación de sus batallas. Sin embargo, esos 3, usted sabe que se durmieron. Ojalá usted hoy sea levantado de parte de Dios para ser parte de los 3 que interceden por los ministerios. En sus Getsemaníes, en sus pruebas, en sus luchas, en sus temores, en sus aflicciones, en sus depresiones. Porque son los tiempos en los cuales nuevamente el sueño espiritual viene sobre la iglesia. Porque en los Getsemaníes hay tremendas victorias, pero recuérdese que en el Getsemaní de un lado están los ángeles de Dios, pero del otro lado están las fieras del enemigo. Solo esperando las decisiones de los ministros. Solo esperando las decisiones de los ministros. Si los ministros deciden hacer la voluntad de Dios, los ángeles los fortalecen. Pero si los ministerios deciden hacer la voluntad propia, las fieras están listos para destruirlos. Y por eso necesitamos 3 que se pongan en la brecha para interceder poderosamente por los ministerios. No era ese el mensaje que traía, pero no sé por qué jalamos por ahí. ¿Será que Dios nos está hablando, hermanos? Aleluya. De manera que el apóstol, el ministro, se regocijó. Pero ahora va la porción para usted. Afortunadamente con este reflejo yo no veo el reloj. Porque si bien, dice el verso 8, os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Lo que yo le quiero hablar a usted, para usted, es que Dios está interesado en causarnos tristeza. Qué raro, ¿verdad? ¿Cuántos han oído que Dios nos causa gozo? ¿Ya había oído usted que Dios nos causa tristeza? Pero como dice la Escritura, la tristeza que es según la voluntad de Dios. Hay una tristeza que Dios envía como una operación, como un mover del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, cuando nuestro corazón ha sido alcanzado por el pecado. Por eso dice que esa tristeza produce arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna. Si nos situamos nuevamente en la iglesia, la experiencia de la iglesia de Corinto, nos vamos a dar cuenta que ese tremendo pecado que había ahí no había llamado en ningún momento a que toda la iglesia se pudiera arrepentir del pecado que se había dado ahí. Usted podrá decir, ¿y qué culpa tenían ellos? Somos un cuerpo. Y usted, cuando tiene una infección en una uña, empieza a sentir que el dedo completo le duele. Si la infección en esa uña no es sanada con algún tipo de antibiótico, a los 2 o 3 días le va a doler toda la mano. Y si usted sigue sin ser sanado la infección en la uña,
seguramente al poco tiempo le va a doler todo el brazo. ¿No es cierto? De la misma manera, cuando dentro del cuerpo de Cristo hay pecado, hay inmoralidad, hay diferentes cosas que se pueden ver en la iglesia de Cristo, y nosotros no somos llamados a entristecernos por eso, y aún más tremendamente para entristecernos nosotros por el pecado que nos ha alcanzado, entonces no puede haber arrepentimiento. ¿Usted se recuerda del momento cuando usted se arrepintió por primera vez? Fue un acto del Espíritu Santo, utilizando diferentes circunstancias, utilizando diferentes cosas, para que usted por primera vez se sintiera pecador ante un Dios santo. ¿Se recuerda usted de ese momento cuando usted se arrepintió? Porque si no se recuerda de ese momento en el que usted se arrepintió, hoy es una buena mañana para arrepentirse. A dar en nosotros tristeza cuando, hermano, prestamos y no pagamos. ¿O eso no es pecado? La Biblia dice que el que tal hace es ladrón. Como que va a ser la última vez que me inviten a predicar, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Aquí puede haber gente que está adulterando y que no tiene tristeza. Aquí hay gente que puede estar fornicando y no hay tristeza. Igual vienen a las 8, se quedan para las 10. Y el lunes a seguir fornicando. El Espíritu de Dios quiere traer tristeza a nuestro corazón. Tristeza que es según la voluntad de Dios. Porque esa tristeza dice que es según Dios, produce un cambio de mente. ¿Sabe que mucha gente que está atada por esos pecados y por otros que menos se ven? Porque hay pecados de mentira. Hay pecados de hablar palabras soeces. Ay, es que se me salió. La de 3 pisos. Hay pecados en la mente. Mentes con basura que necesita ser sacada de ahí y que Dios quiere que salga esa basura. Y lo más tremendo es que estamos cayendo en círculos que por la falta de una tristeza que produzca arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos permita ir al Salvador, al que derramó su sangre y al que todavía está rociando su sangre para obediencia, aleluya, cuya sangre todavía es suficiente. Lo que hacemos, ¿sabe qué es? Aleluya. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Los hundimos adentro de nuestro interior. ¿Usted no ha sentido ganas, cuando anda en su carro, de meterle 2 balazos al que se le atravesó? Ay, hermano, ¿cómo va a creer? Más de alguno le ha pasado ya. Pero ¿sabe qué hace con ese sentimiento? Lo refunde adentro. ¿Cómo va a ser que este flamante diácono, cómo va a ser que este director de alabanza se dé el lujo de pensar eso? ¿Cómo va a ser que el predicador se le ocurra permitir un pensamiento en su mente? ¿Sabe que Dios, precisamente cuando causa tristeza, esa tristeza produce culpa? Dios lo que traslada a sus hijos es culpa, para culpar una acción
que no le agradó y que él le llama pecado. Pero Satanás, que está cerca, lo que traslada es acusación. Y cada vez que una persona peca y no hay tristeza en su corazón y no hay arrepentimiento y vuelve a caer en pecado, en un círculo vicioso, ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Que se aleja cada vez más de Dios. Y esa es la trampa del diablo. Porque cuando dice primera de Juan 1:9, si alguno hubiera pecado, no importa si es adulterio, no importa si es fornicación, no importa si alguno hubiera pecado, dice la palabra de Dios para sus hijos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Gloria a Dios. Todavía Él está mostrando sus manos que tienen agujeros. Todavía su sangre es suficiente para el perdón. Pero el diablo nos acusa. Y un alma acusada es un alma que sigue pecando. Un alma acusada es un alma que se está alejando cada vez más de Dios. Un alma acusada sabe que está rompiendo y perdiendo cada vez más la comunión con Dios, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted y yo nos alejemos de la comunión con Dios para podernos terminar de hacer pedazos. Esa es la tarea del diablo. Pero la tarea de Dios, cuando te traslada tristeza que produce arrepentimiento, tristeza que te produce culpa, es para que tú sepas que hay una salida y que su sangre en el propiciatorio todavía está vigente. Dele un aplauso al Señor, hermano, con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¡Qué maravilloso! Ahora, no solamente habla de la salvación eterna, como a veces se traduce, sino que la palabra que está aquí se puede traducir como un rescate. Arrepentimiento que rescata tu vida. Arrepentimiento que protege tu vida de dolores. Arrepentimiento que produce en ti salud, porque la misma palabra se puede traducir como salvación, pero también se puede traducir como salud. Entonces, el arrepentimiento que viene por esa tristeza que Dios ha enviado a nuestras vidas, porque no le hemos agradado, porque hemos pecado, produce salud. Salud en el alma y salud en el cuerpo. ¿Recuerda usted que Santiago dice que si en nuestras vidas o en nuestros cuerpos físicos hay enfermedad, nos invita a que llamemos a los ancianos? Y dice, los cuales ungiéndole con aceite, después de arrepentirse, la persona pueda ser sanada, dice. Porque cuando hay un cambio de mente, viene salud en el alma y salud también en el cuerpo. Mucha gente se encuentra enferma físicamente porque no hay salud en el alma. Y no hay salud en el alma porque adentro se están moviendo los círculos carnales que constantemente le están trasladando acusación, acusación, acusación. Y lo que hoy quiere hacer el Señor es libertarnos a través de su sangre. Su sangre tiene poder para libertarnos. Su sangre puede ser rociada para obedecer. Su sangre puede ser rociada para que nosotros recibamos liberación de parte de Dios en nuestras almas. Gloria a Dios.
Cuando los corintios se arrepintieron según la tristeza que Dios había trasladado a sus vidas, dice el apóstol que el producto en sus vidas fue algo maravilloso. Porque cada uno de ellos no solamente obtuvieron el celo que en sus vidas debían de tener para consagrar sus vidas, sino que lo más maravilloso es que su relación con su ministro, y muchas veces se rompen las relaciones con los ministerios, cuando los ministerios vienen y señalan de parte de Dios nuestros pecados, los sacamos de nuestro corazón. Si usted, hermano, en esta mañana, yo quiero ya ministrar porque el tiempo se terminó, tiene algo contra un ministro, sea discipulador, obrero, diácono, ujier, pastor, anciano, porque alguna vez celó su vida y usted se cerró, se enconchó. Déjeme decirle que usted se encuentra atado. Y Dios quiere romper esas ataduras. Los mismos principios que funcionan de padres a hijos, funcionan entre los hijos espirituales y los padres espirituales. Yo le voy a pedir a aquellos que, avergonzando la carne, quieran pasar al frente, porque sienten que su pecado no ha producido tristeza y han caído en ese círculo carnal de acusación y de acusación y de acusación, sin saber que Dios te dice: hijo, si el pecado te alcanzó, ven. Yo voy a castigar tu pecado. Voy a disciplinar tu pecado. Pero a ti te amo. Porque Dios separa el pecado del pecador. Usted sabe que Dios odia el pecado, pero ama al pecador profundamente, porque murió no por buenos, no murió por perfectos, derramó su sangre por los malos. El pecado nos ha alcanzado a muchos, pero la sangre de Cristo es suficiente hoy. Si tú no quieres pasar al frente, pero ahí donde estás, te quieres poner de pie, porque hay necesidad en tu ser, ponte de pie. Dios te quiere bendecir hoy. Dios te quiere liberar. Dios te quiere levantar como intercesores por los ministerios. Dios quiere que tú seas de los 3 que puedan ayudar a los ministerios en sus getsemaníes. Vamos a ministrar primeramente tu corazón, tu alma. Y después vamos a bendecir a tus ministros, a tus cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de tu pueblo. Y en un acto espiritual produce tristeza. Produce tristeza. La tristeza que es según tu voluntad.
para que en la medida que el Espíritu Santo saca luz el pecado en nuestros corazones, esa tristeza, Señor, produzca arrepentimiento. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer por tu Espíritu hoy. Hazlo. Muévete. Libértanos. Por el arrepentimiento rompe hoy cadenas. Por el arrepentimiento, Señor, quita yugos. A través del cambio de mente, Señor, abre cárceles. Oye, pueblo de Dios, Dios no te acusa. Él solo transmite culpa. Pero culpa por tu pecado. Pero te ofrece salvación a través del arrepentimiento. Salvación de ese pecado. Sanidad de ese pecado. Sanidad. Salvación del dolor que el pecado produce. Salvación de la herida que el pecado produce. Ningún hijo de Dios cuando cae en pecado, si ha nacido de nuevo, se puede sentir bien. Pero Dios solo traslada culpa. Y con esa culpa tú puedes venir ante su sangre, ante su sacrificio hoy, ante su cruz, que está vigente para ti todavía, para pedir perdón. Y para ser liberado. Echa fuera la acusación. Si hay acusación en tu mente, échala fuera. No es de Dios, es del diablo. Acusación que te ha detenido. Acusación que te quita autoridad. Acusación que no te permite servir. Acusación. Vete. Vete. La acusación no viene de Dios. Échala fuera. Échala fuera. Eso tiene detenido al pueblo. Échala fuera. Y si hay culpa en tu corazón porque el Espíritu te redarguye en este momento, solo arrepiéntete. Solo ríndete. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y aplica tu sangre una vez más. Rocía de tu sangre para obedecer. Rocía de tu sangre para obedecer. Rociamos de tu sangre, Señor, para obedecer. Para obedecer. Para obedecer. En la sangre de Cristo hay perdón. Recibe su perdón. Recibe su perdón. Recibe su perdón. Oh, gloria a Dios. Hay personas que no perdonan, no se perdonan a sí mismas. Y ya el perdón de Dios ha sido hecho. Si usted no se perdona hoy, reciba en el nombre de Jesús el poder interno para perdonarse hoy. Usted no es más que Dios. Si Dios ya lo perdonó en la sangre de su Hijo, en la base de su sacrificio perfecto, reciba usted el perdón de Dios que le libere hoy. Y el perdón de sí mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba libertad. Reciba liberación del Espíritu.
Ahí donde está. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Le quiere liberar. El Espíritu de Dios está causando tristeza para arrepentimiento, para un cambio de mente, para un cambio de vida, para producir cambios internos, milagros internos que nos preparen para los milagros externos. Los milagros externos van a ser naturales después de que los milagros internos se den, porque vamos a estar en la esfera del Espíritu, donde los milagros de Dios son naturalidades. Reciba. Reciba. En el nombre de Jesús. Pero vamos a hacer algo, hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a bendecir a nuestras autoridades. Vamos a bendecir a nuestras cabezas. Vamos a bendecir a nuestro apóstol. Extienda su mano. Y que el Espíritu Santo ponga una bendición en sus labios para sus ministerios. Aquellos que velan por sus almas. Ore por los ministerios que están heridos. Ore por los ministerios que están deprimidos. Ore por los ministerios que están enfermos. Que hoy venga una intercesión de lo profundo de su ser. Que el Espíritu de Dios hoy lo use como vaso para interceder por los ministerios que están cubriendo el cuerpo de Cristo. Interceda. Oh Padre, hoy venimos, Señor, intercediendo por los ministros. Esos regalos que tú has dado a tu cuerpo. Los bendecimos, Señor. Rompemos toda barrera de dolor alrededor de sus corazones. Rompemos toda coraza, Señor, que se ha levantado alrededor de su corazón por las heridas que han llegado a sus corazones. Oh, te damos gracias por ellos, por cada uno de ellos, Señor. Y especialmente por el ministro que nos cubre. Oh, por ese apóstol con el cual tú nos has bendecido, Señor. Para que tú también sanes su alma. Para que tú también, Señor, le levantes. Para que tú le fortalezcas. Oramos por los pastores que están alrededor del mundo, Señor, siendo cubiertos por Él, para que donde se encuentren hoy, si están en depresión, Padre, haya una visitación profunda del Espíritu de Dios sobre ellos. Oro por aquellos ministros que han caído, Señor. Y como David, Señor, hoy lloramos por los valientes que han caído. Para que tú en tu misericordia los levantes. Para que tú te glorifiques en sus vidas. Para que el diablo no siga sacando provecho. En el nombre de Jesús. Confiese una bendición para sus ministerios. Para los ministerios, confiese. El Espíritu de Dios va a poner una bendición en su boca para los ministerios. Confiese. Confiese con su boca. Hay poder en la confesión. Bendígalos. Bendígalos. Que el Señor los cubra. Que el Señor los levante. Que el Señor haga vallado de ángeles alrededor de ellos. En el nombre de Jesús. Que el Señor guarde a sus familias. Que guarde a sus hijos.
de toda acechanza. Echamos fuera toda acechanza sobre las familias ministeriales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Confías de victoria con gritos de júbilo. Victoria, 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 victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.